Hola chicos, nuevamente con ustedes el profesor Miguel Buendía en una sesión más de Aprende en Casa sexto grado. En esta ocasión vamos a tratar la actividad siguiente. Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres para el quinto y sexto grado. Bien, en esta semana 33, día 1, los recursos que vamos a utilizar serán los siguientes. Anexo 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Anexo 2. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Lápiz o lapicero. Cuaderno u hoja de reuso. La meta para el día de hoy será explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, así como afectan a la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Muy bien, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, identificar un asunto público, y sea un problema, necesidad o aspiración que afecta a todas y a todos. Segundo, explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan a la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Y por último, escuchar y tomar en cuenta la opinión de los demás. Vamos a leer la siguiente conversación entre Martina, Antonio y Justina. Muy bien. Martina nos cuenta lo siguiente. Mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidando. En el caso de Antonio, nos dice, en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días, ella es jueza, mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. Veamos qué nos dice Justina. Por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Vemos que las diferentes opiniones de estos niños reflejan de alguna manera cómo se educan en la casa o qué ideas tienen en el hogar. Mientras las niñas tienen esa noción de que papá debe ir a trabajar y traer dinero, mamá se tiene que quedar en casa o cocinar. Y también que en el caso de Justina, que las niñas desde pequeñas deben de aprender a cocinar y lavar para ser unas buenas esposas, ¿no? Caso contrario sucede con Antonio, que nos manifiesta que en su hogar tanto papá como mamá comparten las labores, sean en el trabajo o sean en el hogar como cocinar, asear la casa y cuidar a los niños, ¿no? Es una actividad o es una responsabilidad compartida. Luego de leer la conversación, responde a las siguientes preguntas. Debes hacerlo personalmente porque esto corresponde a tu opinión, según lo que hemos leído. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia? Eso es fácil, ¿no? Salir al trabajo y proveer el dinero, ¿no? ¿Qué rol cumple su mamá? Pues quedarse en casa, cuidar a los chicos y cocinar, ¿no? ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? Pues porque observa diariamente en su hogar que ese tipo de prácticas son cotidianas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ahora entra tu opinión personal. ¿Por qué? Según Antonio, ¿qué rol cumple su mamá en su familia? Pues va al trabajo, cocina, lava, cuida del hogar y de los niños, ¿no? ¿Qué rol cumple su papá? Igualmente, ¿no? Trabaja, lava, cocina, cuida del hogar y de los pequeños, ¿no? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea, no? Posiblemente porque observa cómo conviven sus papás.
qué actividades realizan ambos. ¿Estarás de acuerdo? Porque eso es parte de tu opinión. Siguiente pregunta. ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres, ¿no? Que deben de saber cocinar y lavar para ser buenas esposas. ¿Qué idea creas que tiene respecto al rol de los hombres, ¿no? Pues se supone que si las mujeres están hechas para cocinar y lavar, el hombre debe ir a buscar dinero y trabajar, ¿no? Esa es la idea que debe de tener la abuela de Justina, ¿no? ¿Estás de acuerdo en el consejo que le dio a Justina? Porque ya, eso también es parte de tu opinión. Pasamos a la siguiente actividad. Las ideas que expresan las niñas y los niños en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? Pues sí, ¿no? Porque restringir a las mujeres a unas labores domésticas se les está privando de varios derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, ¿no? Es importante eso. Así como los tres niños, muchas más personas tenemos ciertas ideas respecto a cómo creemos que deben ser y actuar tanto las mujeres como los hombres, y los roles que deben desempeñar. Probablemente hemos aprendido estas ideas siguiendo los ejemplos de nuestras familias. Sin embargo, es importante reflexionar al respecto, pues en algunos casos estas ideas preconcebidas vulneran los derechos de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde indica que el trabajo es un derecho de toda persona, donde debe haber igualdad de oportunidades para todos, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina podría trabajar fuera de las labores de la casa si ella lo desea. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande, ¿no? Pero Justina puede no necesariamente elegir ese camino y tal vez quiere estudiar para ser profesional y desarrollarse independientemente, es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, que es distinto a los antes mencionados, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa. Ambos cocinan, lavan, hacen la limpieza y cuidan de los hijos, lo que demuestra una sana convivencia. Pues bien, estamos frente a un problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan a la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Para deliberar, primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público o privado. Reflexiona y responde las preguntas. El problema, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que afectan la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas, ¿es un asunto público o privado? Para ayudarte a responder, te vamos a plantear el siguiente cuadro. Veamos, ¿a qué ámbito pertenece? Pues pertenece a un ámbito público o a un ámbito privado. A un ámbito público, ¿no? Porque compromete a todas las personas. Los derechos de quienes afecta a los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Quienes deben participar en su solución, todas y todos los ciudadanos. A quienes debe interesar, ¿por qué? A todas y todos los ciudadanos. Muy bien, ya hemos delimitado que es un asunto público, ¿no? Como has identificado este problema, es un asunto público, así que es importante comprenderlo mejor.
Para ello puedes revisar la información en diversas fuentes. Con esa finalidad te invitamos a leer el anexo 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Y anexo 2, mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Una vez que hayas leído ambos textos, te invito a responder las siguientes preguntas. Debes hacerlo personalmente porque esto es parte de tu opinión. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres identificaste? ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar a las que leíste en los textos? ¿Cuál? ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Luego de leer los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación de Martina, Antonio, Justina? ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? ¿En cuál no? ¿Por qué? Estas formas de pensar afectan los derechos de las niñas y de los niños. ¿Cómo? Después de contestar esas preguntas, pues te doy las felicitaciones. Te has informado y comprendido mejor sobre el asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y los niños. Pues si asumimos la idea de la abuelita de Justina, debes aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa, estaríamos negando a una niña su derecho a la educación. Ahora estás preparado para dar tu opinión fundamentada al respecto. Responde a la siguiente pregunta. ¿Las ideas preconcebidas sobre los roles de mujeres y hombres afectan la igualdad de los derechos y oportunidades de niñas y niños? ¿Por qué? Te voy a ayudar con algunas ideas sobre esta pregunta. Pues en mi caso yo creo que sí, porque se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres. Estas diferencias son un problema cuando expresadas en normas, patrones y conductas pasan a constituir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física, la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Ahora con tu familia. Tienes que realizar estas actividades porque son parte del producto final de esta actividad. Coméntales de qué trata el asunto público que identificaste. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Además, indica tu opinión al respecto. Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué consideran que este es un problema de asunto público? ¿Cómo afecta a la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? En otros países, ¿las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y oportunidades? Escucha sus opiniones y sustenta las tuyas a partir de la información que analizaste al resolver las preguntas trabajadas en esta actividad. A partir de lo dialogado en consenso, rescaten una idea que refuerce la idea de por qué las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Ahora que has deliberado con tu familia, recuerda los criterios presentados al inicio de esta actividad respondiendo lo siguiente. Identifiqué un asunto público, problema, necesidad, aspiración que afecta a todas y a todos.
Expliqué mi opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños. Escuché y tomé en cuenta la opinión de los demás. Ahora, para finalizar esta actividad, debes de realizar la reflexión siguiente. ¿Lograste intercambiar puntos de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de sus derechos y oportunidades? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente actividad. Hasta luego.